para que vayamos al libro de Levítico, capítulo número 3. En realidad vamos a estar en el libro de Levítico capítulo 3 y también en el capítulo número 7, porque estos dos capítulos están estrechamente relacionados. Y el tema que quiero considerar esta mañana es el de la comunión que agrada a Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la comunión? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la comunión de los santos? Y una de las maneras más gráficas de comprender esto, y que los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento lo usan repetidamente en el Nuevo Testamento. Una de las maneras más gráficas de comprender lo que es la comunión, o la comunión, más bien la comunión que a Dios le agrada, es comprendiendo específicamente los sacrificios de paz, las ofrendas de paz, de las que nos habla el capítulo 3, las ofrendas de paz. Si comprendemos las ofrendas de paz de las cuales nos habla el capítulo 3 y el capítulo 7 de Levítico, vamos a comprender por qué es que Pablo, cuando recibió una ofrenda de los filipenses, dijo que eso era sacrificio acepto, agradable a Dios. Y lo mismo dice Pablo acerca de Cristo, que Él fue sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué es que Pablo se consideraba un sacrificio? Él decía que estaba dispuesto a ofrecerse en sacrificio y que aunque fuese derramado en libación, en el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿A qué se refería Pablo cuando decía que él podía ofrecerse como sacrificio? O cuando nos invita a nosotros a que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pues cuando los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento hablaban de esas cosas, o hablaban de comunión, como por ejemplo cuando dice que se reunían y comían con alegría y sencillez de corazón, se está refiriendo a los sacrificios de paz. De manera que entender esto nos va a ayudar a comprender realmente qué significa tener comunión entre nosotros. ¿Qué significa que nosotros tengamos comunión? Dijo alguien, la iglesia, escuchen esto que es muy sencillo pero muy instructivo. La iglesia no es un grupo de amigos que nosotros escogemos. La iglesia son hermanos que Dios escoge para nosotros. Es decir, nosotros no estamos aquí porque son los amigos que nosotros escogimos para socializar, sino estamos aquí porque el Señor en su providencia nos ha unido y nos llama a la comunión. Así que vamos a estudiar o vamos a analizar las ofrendas de paz que forman parte de las 5 clases de ofrendas que se ofrecían en el Antiguo Testamento, de las cuales nos habla Levítico. El Levítico del capítulo 1 en adelante hasta el capítulo número 7, del capítulo 1 al 7, explica las 5 ofrendas que Dios esperaba que el pueblo ofreciera. Y entre esas 5 ofrendas se encuentra la ofrenda de paz. Vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que nos ayude a entender. Vamos a incluir en esta oración a nuestra hermana Lina, que se encuentra en Colombia, entiendo todavía, ¿verdad?, porque su madre falleció. Que el Señor les ayude y les fortalezca. Oremos, pidamos al Señor su gracia. Padre, gracias te damos por esta bendición de tu palabra. Te rogamos que nuestras conciencias, nuestros corazones, nuestro entendimiento estén apercibidos y que por el poder de tu Espíritu Santo seamos transformados, seamos movidos a hacer tu voluntad a través de esta palabra. Te rogamos por cada uno según nuestras circunstancias, y especialmente por nuestra hermana Lina, Señor, y nuestra hermana Adriana. Por ambas te pedimos que las consueles, las fortalezcas y las uses en este momento difícil que están atravesando por la muerte de su madre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El capítulo 3 de Levítico, del cual vamos a ocuparnos a medida que avancemos, explica la ley de las ofrendas de paz. Como ya lo dije, es una de las 5 ofrendas que se ofrecían, que Dios pedía que se trajeran al tabernáculo. Este capítulo puede parecer un poco complejo y tiene complejidades, pero
se puede dividir fácilmente en tres partes. Si ustedes lo ven en el capítulo 3, verso 1, habla de traer una ofrenda de paz de ganado vacuno. En el verso número 6 dice, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. O sea, verso 1, ganado vacuno. Verso 6, ovejas. Luego, verso 12, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Es decir, se podía ofrecer vacas o ganado vacuno, se podían ofrecer ovejas o se podían ofrecer cabras. Y cuando leemos el capítulo, se repite casi lo mismo bajo esos encabezados. El sacrificio seguía el mismo ritual, pero eran tres clases de animales que podían ofrecerse. La principal diferencia es que los animales podían ser diferentes. Ahora, el capítulo 7 de Levítico nos explica las implicaciones, nos explica los detalles de este tipo de sacrificios, porque en el capítulo 3 lo que encontramos es cómo se hacía y qué se ofrecía, y en el capítulo 7, del verso 11 hasta el final, encontramos la ley del sacrificio de paz. Dice el verso 11, capítulo 7, esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, y ahí se dan detalles acerca de cómo debe de ofrecerse el sacrificio. Así que si nosotros queremos entender el sacrificio de paz, tenemos que ver el capítulo 3 completo y el capítulo 7 del verso 11 en adelante, así podemos comprender. Los 5 sacrificios que se ofrecían y que de los cuales nos habla Levítico, eran el sacrificio del todo quemado o el holocausto, el sacrificio de granos, el sacrificio de paz, del cual nos vamos a ocupar ahora, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la expiación. No tenemos tiempo para explicar cada uno de ellos, pero esos eran los 5 sacrificios y cada uno tenía un propósito específico. Simbólicamente, estos 5 sacrificios nos explican diferentes aspectos de la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Y nos explican también diferentes aspectos de la vida de adoración del pueblo de Dios, de la vida de comunión del pueblo de Dios. Pero en particular, el sacrificio de paz nos enseña muchas cosas sobre la comunión y la adoración. Por supuesto, fundamentado en la sangre, porque todos estos sacrificios, excepto el de granos, implicaban sangre. Ahora, este sacrificio de paz, por supuesto, es diferente de los otros 4 sacrificios. Primero, porque los otros 4 sacrificios se ofrecían por razones específicas, pero el sacrificio de paz no requería una razón específica. Era más bien un sacrificio de carácter espontáneo. El que ofrecía el sacrificio de paz no tenía que tener una razón. Era una respuesta espontánea, como lo que Pablo dice en Romanos 12, que nosotros por las misericordias de Dios ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por supuesto, eso solo lo va a hacer una persona piadosa. Igual en el Antiguo Testamento, todas las personas piadosas ofrecían sacrificios de paz. Otra diferencia entre los otros 4 sacrificios son las regulaciones. Las regulaciones del sacrificio de paz no eran tan estrictas como las otras regulaciones para los otros sacrificios. Por ejemplo, la edad del animal no importaba, el sexo del animal no importaba, en los otros sacrificios sí. Podía ser hombre, podía ser macho, podía ser hembra. Además, el sacrificio de paz muy particular, muy especial, que lo diferenciaba de los otros sacrificios. Y es que el sacrificio de paz era un sacrificio que implicaba comunión, que tenía implicaciones sociales y de gozo comunitario. Los otros eran más privados o
eran comunitarios, pero tenían que ver con todo el pueblo. En este caso era comunitario en el sentido de que el que ofrecía el sacrificio compartía el sacrificio con el sacerdote, del cual comían ambos. En los otros sacrificios no podían comer. Y además, este sacrificio lo podía comer el que lo ofrecía, y lo podía compartir con su familia, y comer con sus hijos, con su esposa, e incluso con sus amigos. Era un sacrificio de paz. Ahora, era un sacrificio de paz no en el sentido de que buscaba reconciliación con Dios, sino era un sacrificio de paz en el sentido de que ya implicaba una relación y una reconciliación con Dios, y venía a celebrar ese estado de reconciliación, este estado de paz. No venía a buscar paz, venía a celebrar la paz que ya existía. De manera que en este sacrificio, hermano, aunque está implicado en cierto modo el pecado por el hecho de que se derramaba la sangre, y por supuesto la sangre siempre era derramada para cubrir el pecado, pero el objeto, el centro no era perdonar el pecado, buscar perdón por el pecado, ofrecer sacrificio por el pecado, sino era buscar comunión, comunión con Dios, comunión con el pueblo de Dios. Así que aquí el que ofrecía el sacrificio entraba en una comunión de gratitud, de gozo, y él compartía esa comunión con el sacerdote y con el pueblo. Comían juntos. Ahora, vamos a considerar este sacrificio, hermanos, desde tres perspectivas para que podamos comprenderlo mejor. Primero, lo vamos a considerar desde el punto de vista de que este era un llamado divino de Dios a la comunión. Segundo, era una respuesta voluntaria del pueblo a ese llamado de comunión. Era un llamado de comunión, por un lado; por el otro lado, era una respuesta del adorador a ese llamado de comunión. Y en tercer lugar, era un ejercicio de comunión. Era un ejercicio, se ejercía la comunión entre el adorador, el sacerdote, Dios, por supuesto, el primero entre el adorador, Dios, el sacerdote, y sus amigos, su familia, o el resto del pueblo de Dios que participaba en este caso. Consideremos, hermanos, en primer lugar, cómo el sacrificio de paz era un llamado divino a la comunión. Sacrificio de paz existía no porque lo inventó el sacerdote, no lo inventó Moisés, no era una ocurrencia personal, individual del adorador, era un llamado de Dios, era una iniciativa de Dios. Dios lo instituyó. Ciertamente requería que el adorador respondiera, requería que tuviera esa iniciativa el adorador, pero la iniciativa original era de Dios. Cada uno de los otros sacrificios era un llamado al arrepentimiento, a la gratitud o a la comunión, y este en particular era un llamado a la comunión y a la gratitud. El propósito del sacrificio de paz era traer al pueblo a una comunión santa, voluntaria, de gratitud, de adoración y de amor fraternal, tanto con él como con los hermanos y con los ministros. Y por supuesto, hermanos, la sangre tenía que estar involucrada. Veamos en el capítulo 3. Si su ofrenda es sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Era delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El adorador tenía que traer el animal, poner su mano, que representaba su reconocimiento de culpa, degollaban el animal y ofrecían la sangre, lo cual representaba la justificación, el perdón
que esa persona recibía delante de Dios. De manera que la sangre estaba implicada, el perdón estaba implicado, pero el propósito era buscar comunión. Pero la comunión en este caso, como ya lo dije, hermanos, era una comunión que incluía a otras personas y que representa para nosotros esta comunión que estamos teniendo ahora, esta comunión espiritual del pueblo de Dios. Nosotros podemos percibir, hermano, la naturaleza festiva de este sacrificio cuando leemos, si ustedes vienen conmigo, al libro de Deuteronomio capítulo 12. Allí nos describe algo de este sacrificio. Libro de Deuteronomio capítulo número 12. Dice el verso 5: sino que el lugar que vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Esa ofrenda elevada de las manos es el sacrificio de paz. Vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiese bendecido. Era una comida, y aquí se está refiriendo al sacrificio de paz. En el verso número 12 dice: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. El sacrificio de paz, hermano, tenía varias implicaciones: la comunión, la alegría, la gratitud, la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, y también la provisión para los sacerdotes, porque de ese sacrificio comían los sacerdotes. Verso número 18: sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Ahora, esto nos indica, hermanos, que Dios no solamente cuidaba de sus ministros, pero buscaba que sus adoradores y su pueblo mantuviera esta comunión santa, esta comunión preciosa, que solamente era posible por medio de la sangre y a través de estos sacrificios. El sacerdote tenía que rociar la sangre en el altar, era necesario. Así que la sangre era esencial en estos sacrificios. Y la gente de fe, los que entendían, los que tenían fe, sabían, hermano, que esta sangre era esencial. Y sabían, no de la misma manera que nosotros, pero entendían de una manera muy clara para aquellos tiempos por qué aquella sangre era esencial. Esa sangre les traía a la memoria la sangre que fue derramada la noche que salieron de Egipto y tuvieron que matar un cordero la noche de la Pascua para ser librados del ángel de la muerte. Tenían que rociar la sangre en los dinteles de las puertas para poder ser libres. Y esa sangre, cada vez que la derramaban, les hacía recordar aquello, que lo encontramos en el capítulo número 12. Pero ahora en nuestros días, a los cristianos se nos ha revelado, se nos ha mostrado de una manera más clara, y nosotros sabemos mucho mejor lo que aquella sangre significaba. Que no solamente significaba la sangre del cordero que fue usada para proteger al pueblo la noche de la Pascua, sino que es la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario.
La sangre del Cordero, pero no el Cordero de la Pascua, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros conocemos ese sacrificio mejor que los millones de corderos y de ganado y de cabros que fueron sacrificados a través de todos los siglos en el pasado. No podía haber sacrificio de paz sin sangre. No puede haber comunión sin sangre. No puede haber adoración sin sangre. No puede existir la iglesia sin sangre. Los sacrificios de paz buscaban esa comunión, manifestaban esa gratitud, manifestaban esa adoración, pero tenía que haber sangre. En el pasado, en aquel tiempo, hermanos, los sacrificios o la sangre eran interminables, había que hacerlos continuamente, se derramaron toneladas de sangre. Miles y miles de animales fueron muertos y el trabajo de los sacerdotes era recibir esos animales, sacrificarlos, derramar esa sangre, partir aquellos animales, sacarle las entrañas, quemarlos. Y en el caso de los sacrificios de paz, compartirlos, como de la manera en que Dios lo había establecido. Pero en el libro de Hebreos nosotros aprendemos, hermano, que la sangre de los animales, de los toros y de los machos cabríos nunca fue suficiente, sino solamente la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada por nosotros y que nos permite tener esa comunión de la cual Dios se agrada, a la cual Dios nos llama. Y que nosotros debemos entender para no confundirla, hermano, con una simple comunión social. Es interesante que cuando la Biblia, es importantísimo también, que cuando la Biblia habla de comunión en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no está hablando de picnics, no está hablando de diversión, no está hablando de amistades. Ahora, hermanos, todo eso puede venir como resultado. Eventualmente nosotros nos hacemos amigos, y nuestros mejores amigos deben ser los cristianos. Y podemos tener un picnic, y podemos tener una comida, y podemos tener ciertos eventos sociales, pero esa no es la esencia de la comunión de los santos. No es lo que refleja este sacrificio ni el Nuevo Testamento. Dice Efesios capítulo número 7, capítulo 1, verso 7, quiero decir, que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si tenemos el perdón de los pecados, tenemos la esencia de lo que es la comunión y podemos seguir aprendiendo lo que es la comunión. Y los sacrificios de paz nos muestran que Dios ama tener comunión con su pueblo. Y ama que su pueblo tenga comunión entre ellos. Y que todos juntos tengamos comunión con Él. Esa comunión santa representada en los sacrificios de paz y que nosotros vemos expresada en el Nuevo Testamento. La comunión del Evangelio, la comunión en los sufrimientos, la comunión en la adoración, la comunión en el sostenimiento espiritual de los unos a los otros, en el sostenimiento de la obra de Dios, en el ocuparse de los pobres, de los necesitados. Ocuparnos y amarnos los unos a los otros. El Salmo 133 habla de eso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y nos dice que es como el aceite sobre la cabeza de Aarón, que es como el rocío sobre el monte de Sión, y allí envía el Señor bendición y vida eterna. Ahora, en segundo lugar, consideremos también las ofrendas de paz como una respuesta voluntaria a ese llamado que Dios nos hace a la comunión. Las ofrendas de paz eran eso, una respuesta de gratitud, una respuesta de devoción. Es a lo que Pablo nos invita en Romanos capítulo 12, cuando dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual.
y así comprobaréis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra vida debe ser un sacrificio de paz, un sacrificio voluntario, un sacrificio de comunión con Él y con nuestros hermanos, un sacrificio de gratitud. Por eso es que un verdadero creyente, hermanos, cuando responde al llamado de Dios, responde no solamente a la comunión con Dios, pero responde a la comunión con los hermanos, a la comunión con la iglesia. No puede haber un cristiano que diga, yo tengo comunión con Dios, pero realmente la iglesia no me interesa. La iglesia la toma de una manera ligera, casual, si tiene ganas o no tiene ganas, si tiene tiempo o no tiene tiempo. Un verdadero cristiano no toma así la iglesia. Un verdadero cristiano planifica su vida alrededor de la comunión con Dios, alrededor de la comunión con su pueblo. No deja la comunión con Dios y la comunión con su pueblo como algo que sí se puede hacer. No, lo planifica su vida de esa manera. Era el llamado de Dios. Y los sacrificios de paz eran una respuesta a eso. Vengan al capítulo 7, por favor, de Levítico. En el verso número 15, dice, verso número 16, perdón, verso 15, dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Verso 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Noten ustedes que aquí nos dice que los sacrificios de paz podían ser de tres clases: acción de gracias, voto o voluntario. Acción de gracias, o sea, para venir a agradecerle a Dios, a manifestar nuestra gratitud. Voto, porque Dios había cumplido algo en nuestra vida, o nosotros le estábamos ofreciendo, o el adorador le está ofreciendo a Dios un voto, como hizo Ana, cuando le ofreció a Dios y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo daré. Hizo un voto. Y luego cuando ella regresó con el niño, después de haberlo destetado, ofreció un sacrificio de paz. Ana ofreció un sacrificio de paz y pagó su voto. O dice acá también en el verso 16 que puede ser voluntario. O sea, acción de gracias, voto o voluntario. En todo caso era una respuesta de el adorador hacia Dios. Y ninguna de estas expresiones, acción de gracias, voto o voluntario, ninguna de estas acciones, hermano, era obligada. Nada era obligatorio en este caso, en este tipo de sacrificios. Estos sacrificios no eran enforzados, no eran obligados. Era una respuesta a la gracia de Dios, a su bondad, a su santidad, a su autoridad, a su reino, a su llamado. Por supuesto, hermanos, la manifestación suprema del sacrificio de paz la ofreció nuestro Señor Jesucristo. La manifestación suprema de una respuesta a ese sacrificio de paz la ofreció nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a buscar a nosotros. Se vino a entregar para buscar comunión con nosotros. Se vino a entregar como sacrificio santo, agradable a Dios, de olor grato, santo, agradable a Dios, para honrar a Dios y para buscar comunión con nosotros, buscar adoradores. Él le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la manera en que el Padre habría de encontrar esos adoradores requería sangre. Y Él estuvo dispuesto a derramar esa sangre para que esos adoradores pudieran ser rescatados y traídos al Padre y juntos en comunión, unidos como un cuerpo, como un templo de piedras vivas, fundamentados en su sangre.
podamos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el sacrificio de paz supremo. Él entregó absolutamente todo lo que tenía, todo lo que era. Ven el capítulo 3, verso 5, por favor. Dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. Quiere decir que quemaban, por cierto, no quemaban todo el sacrificio, solo una parte. Una parte la quemaban para Dios, otra parte se la brindaban al sacerdote con el cual él podía comer, con lo cual él podía comer, y otra parte le quedaba al adorador para que él comiera con su familia y con sus amigos. Verso número 3 dice, luego ofrecerá del sacrificio de paz, capítulo 3, verso 3 de Levítico, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, que es ofrenda de olor grato para Jehová. Ahora, por supuesto, hermanos, todo esto puede parecer contradictorio, porque realmente carne quemada no es un olor grato. Grasa quemada no es un olor grato. No es un olor grato naturalmente hablando, pero era para Dios olor grato. Porque representaba el sacrificio grotesco, sangriento, terrible, el espectáculo despreciable, humanamente hablando, de la cruz. El profeta dice, verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos, pero para Dios fue precioso. Olor grato para Dios. Esos animales, esa sangre, esos intestinos, esas entrañas quemadas allí representaban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vengan conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo número 3. Aquí nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo habla precisamente en esos mismos términos. Capítulo número 5, quiero decir. Efesios capítulo 5. Verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquello que era despreciable, aquello que el profeta dice, verlo hemos, mas inatractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Para Dios era sacrificio de olor grato. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Igual, de la misma manera, el mundo desprecia esta comunión que nosotros tenemos acá. El mundo desprecia la iglesia, desprecia el aprecio, el amor, el anhelo que nosotros tenemos de estar acá en la mañana, en la noche, el miércoles, el jueves, el sábado en la mañana, de buscar esta comunión. El mundo la desprecia y te miran tus familiares inconversos y tus amigos inconversos y te dicen, pero no te basta, te estás fanatizando. No te basta haber ido en la mañana, no te basta que estuviste el miércoles y además le estás dando tu dinero y estás gastando tu juventud. Pero el Señor Jesucristo se entregó todo. Acabamos de cantar, mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué hemos dado nosotros por el Señor? Si Él se entregó todo. Por eso Pablo dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Efesios capítulo 5, 2 lo dice, que Él se entregó como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. La misma frase que usa
Levítico 3:5 para decir cómo eran aquellos sacrificios de paz delante de Dios. Ahora, todos aquellos que estamos en comunión con el Señor Jesucristo respondemos en Cristo, bajo su gracia y lavados por su sangre, con la misma actitud de sumisión y de gratitud con que Cristo respondió. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró, sino que se despojó, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El verdadero pueblo de Dios responde a esto, responde a esa comunión. Dice Hebreos capítulo 13, verso 5, que a través de Cristo nosotros le ofrezcamos sacrificios de alabanza a Dios, frutos de labios que confiesen su nombre. De manera que somos llamados a alabarle con nuestros labios, pero somos llamados a adorarle con nuestra vida entera. Y en lugar de ofrecer ganado, corderos o cabros, nosotros venimos por la fe, refugiados en la sangre de Cristo, como piedras vivas, para ser edificados como una casa espiritual que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. El supremo Cordero de Dios, Él es nuestro refugio. En su nombre precioso nosotros disfrutamos esta comunión santa que a Dios le agrada. Pero Hebreos 13, 16 agrega algo muy importante acerca de la adoración. Mientras que en el verso 15 dice que le ofrezcamos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiese su nombre. Hebreos 13:15. Hebreos 13:16 dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En otras palabras, nuestro canto, nuestra confesión, nuestras oraciones son gratas a Dios y son necesarias, son importantes, pero de nada sirven si nosotros no amamos al prójimo. Así que el escritor de Hebreos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. No es solamente hablar, no es solo cantar, no es solo estar en el culto e irse. No adquieras esa costumbre de venir y salir corriendo. Busca la comunión. Así como estás buscando la comunión con Dios, es un sacrificio de paz el buscar la comunión con el pueblo de Dios. Comunión espiritual. Comunión grata delante de Dios. Los filipenses, hermanos, ejemplificaron esto. Cuando Pablo estaba preso, desamparado, nadie con él, y en peligro de muerte incluso, ellos mandaron a Epafrodito, y Epafrodito arriesgó su vida, estuvo a punto de morir, porque fue comisionado por la iglesia de los filipenses para llevarle a Pablo provisiones, abrigo, cuidado, manifestarle el amor, y este hombre se muere casi en el intento. Pero Pablo lo recibe todo, y en el capítulo 4, verso 18, él se refiere a eso que hicieron los filipenses. En el 4, verso 18 de Filipenses dice: todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Noten ustedes cómo describe él lo que los filipenses hicieron por él. Dice: esto es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquello era un sacrificio de paz. Cada vez que tú te ocupas de los hermanos, cada vez que tú tienes esa sensibilidad y tomas esa iniciativa, especialmente de aquellos que están necesitados, es un sacrificio de paz.
agradable, olor fragante delante de Dios. Y en el verso 19 del capítulo 4 de Filipenses, Pablo agrega: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que Dios suple. Quizás tú pierdas, quizás signifique algún sacrificio de tu parte. En este caso, Epafrodito por poco se muere. Y los filipenses tuvieron que tener esta iniciativa, tener esta sensibilidad y hacer algún tipo de sacrificio. Pero Pablo les dice: mi Dios suplirá, les suplirá a ustedes. Cuando le damos a Dios, hermanos, nunca vamos a perder. Podemos perder quizás temporalmente, o tener alguna inconveniencia, o tener que hacer algún sacrificio adicional, algún esfuerzo adicional, algo que podríamos evitarlo, pero no lo vas a perder. El Señor lo suplirá. Pablo, en el capítulo número 2 de Filipenses, si tienen su Biblia, ábranla. Dice, verso 17: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. A lo que Pablo se refiere acá es que él, por servir a los filipenses y a todas las iglesias, estaba en peligro de muerte, lo tenían preso y sabía que podían matarlo. Pero él dice: aunque yo sea derramado en libación sobre el servicio y sacrificio de vuestra fe. En otras palabras, aquella iglesia era una iglesia que servía, que amaba a Dios, que servía a Dios. Y Pablo dice: si yo les sirvo a ustedes para que ustedes sigan sirviendo, y si tengo que entregar mi vida en sacrificio y ser derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Él está hablando de que los filipenses ofrecían sacrificio de paz, de servicio a Dios. Y Pablo dice: yo quiero gozarme con ustedes, yo quiero ser parte de ese sacrificio. Y ven ustedes, hermanos, esa interrelación del servicio, de la ofrenda, el sacrificio de este ministro, Pablo, y la ofrenda de la iglesia, era una ofrenda de paz. Es un llamado. Los filipenses estaban respondiendo a ese llamado. Pablo estaba respondiendo a ese llamado. ¿Cómo respondes tú a ese llamado? Mi vida di por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Nos dice el Señor esta mañana. Ahora, en tercer lugar, el sacrificio de paz no solamente era un llamado de Dios y no solamente era una respuesta del pueblo de Dios, pero era un ejercicio, tenía que ejercitarse. Era un ejercicio específicamente de comunión piadosa, obediente. Al decir comunión piadosa y obediente, hermanos, queremos decir que no era simplemente que ellos decían: bueno, tengamos un almuerzo, tengamos una comida, tengamos un evento, tengamos algo para estar juntos. No era solamente eso. La Biblia dice que la iglesia en el Nuevo Testamento comían en el templo y por las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Se reunían a comer con alegría y sencillez de corazón. Y partían el pan juntos, porque parte de este sacrificio de paz, hermano, está implicado en la cena del Señor, que esta tarde la vamos a celebrar. Celebrar la cena del Señor forma parte de esto, es un memorial de lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y dice que cuando tomamos la copa, es la copa de la comunión. Y el pan es el pan de la comunión del cuerpo de Cristo. Así que el sacrificio de paz es un ejercicio de comunión piadosa. Como ya dijimos, el sacrificio de paz era espontáneo. Pero aunque era espontáneo, no era caprichoso, no era innovativo. No era espontáneo en el sentido que ellos podían venir y hacerlo de la manera que quisieran. Por esa razón el Señor
envió fuego que mató a los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, porque ellos ofrecieron sacrificio que Dios no había pedido, que Dios no había mandado. Ofrecieron fuego extraño delante del altar. Hermanos, la iglesia no es un club de eventos sociales. La iglesia no es un club de mejoramiento personal. No es un centro de terapia emocional. Es la casa del Dios vivo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es casa de oración, es un lugar sagrado, es el templo de Dios. Y nosotros somos piedras vivas, edificados para una casa espiritual donde se ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y esa es la verdadera comunión a la que nosotros somos llamados. El sacrificio de paz, como ustedes lo ven, lo pueden ver en el capítulo 3 y en el capítulo 7, que no entramos en los detalles de esos capítulos, porque pueden ser complejos, pero estamos contemplando el panorama de lo que esos sacrificios implicaban, pero todos los detalles eran complejos y muy delicados. El sacerdote tenía que hacerlo todo conforme Dios lo había prescrito, el adorador tenía que llevarlo conforme Dios lo había prescrito. Era algo espontáneo, pero no caprichoso, no innovativo. Era gozoso, pero no irreverente. Era de comunión, pero no era una simple comunión social como la que podemos tener con otra gente inconversa. Es una comunión espiritual. Tenía que hacerse de acuerdo a lo que Dios había prescrito. El capítulo 3 y el capítulo 7. El capítulo 3 dice cómo se ofrecía, qué tenía que hacer el sacerdote, cómo tenía que sacrificar al animal, tenía que sacar la grasa, y la grasa tenía que quemarse, nadie podía comer la grasa, eso era para Dios. Y las entrañas, todas las entrañas eran para Dios. Eso implica que la esencia de lo que somos se lo tenemos que dar a Dios. Y luego ciertas partes de la carne del animal eran para el sacerdote y otras partes eran para el adorador. Tenía que hacerse de acuerdo a Dios. En el capítulo 3 está cómo se debía hacer. En el capítulo 7 se nos dice las implicaciones que tenía esto, del verso 11 en adelante. Y esto, hermanos, eran leyes, no eran sugerencias. Tenían que ser obedecidas cuidadosamente. Tenía que haber sangre. No se podía comer ciertas partes, como la grasa o las entrañas. Eso tenía que quemarse, era para Dios. Tenía que ser sacrificado de la manera que Dios lo había establecido. De la misma manera que hoy nosotros, cuando venimos delante de Dios, tenemos que venir de la manera que Dios lo ha establecido, usar los medios de gracia que Él ha establecido, no inventar. Ese es el segundo mandamiento, esa es la esencia del segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en los cielos, comparándolo con Dios, o abajo en las aguas debajo de la tierra. No te vayas a inclinar delante de ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Él es celoso. Y visito la maldad. Y ahí no está hablando de cualquier tipo de maldad, está hablando de la maldad de querer construir un Dios a nuestra manera, de construir una adoración a nuestra manera, a nuestro gusto, a la manera de la cultura, a la manera de la costumbre, de la tradición. No, tiene que ser en reverencia, de acuerdo a la palabra de Dios. Así tenían que ser los sacrificios. Cualquiera que comiera de una manera inmunda o de una manera no prescrita sería cortado del pueblo. Vengan por favor al capítulo 7. Por ejemplo, tenían que comer, si era acción de gracias, tenían que comer
el sacrificio, la carne que iban a comer, el mismo día. No podían dejar para el otro día. Si lo dejaban para el otro día, Dios habría de desagradarse. Verso número 16 dice, verso 15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella para otro día. Pero si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntaria, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Es decir, había ciertos sacrificios que se podían comer al otro día, si quedaba algo. Pero el sacrificio de acción de gracia tenía que comerse el mismo día, no se podía dejar para el otro día. Verso 18, si se comiere la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Es decir, Dios es celoso. Dios está determinando aquí que Él es el que prescribe cómo debemos de hacer las cosas. No podemos nosotros estar inventando a nuestro gusto, a nuestra preferencia, a la preferencia de los jóvenes de la iglesia, o de las mujeres de la iglesia, o de los hombres de la iglesia, o de que alguien que viene y dice, oh, no me gusta como ustedes lo hacen. Bueno, es probable que algunas cosas que nosotros hagamos, hermano, pudieran ser parte de nuestra tradición. Pero si en algo nosotros debemos, hermanos, ser celosos, es en lo que nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate para ofrecer no el sacrificio de los necios, porque muchos vienen a ofrecer sacrificios necios a la iglesia, a su manera. Acuérdate que Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Verso 19, capítulo 7 de Levítico. La carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Todos los que estén limpios e involucrados en este sacrificio podrán comer la carne que les corresponde. Pero si están inmundos, o si la carne ha sido inmunda, no se podrá comer. Y el hecho, hermanos queridos, de que esa carne se tenía que comer de inmediato, o en algunos casos se podía quedar para el otro día, o se podía quedar para el otro día, indica que estos sacrificios se tienen que estar renovando, se tienen que estar haciendo una y otra vez. No es que tú lo hiciste y dijiste, bueno, este mes ya fui una vez a la iglesia. Es que tenemos que estar renovando esos sacrificios. Es un ejercicio de obediencia, es un ejercicio de piedad, en el cual nosotros principalmente, hermanos, tomamos en cuenta la sangre. Nosotros no podemos venir delante de la presencia de Dios sin sangre. No puedes venir sin haberte arrepentido de tus pecados, sin haber creído en el Señor Jesucristo y sin estar sometido a la palabra de Dios. No puedes estar aceptando las tradiciones que te enseña tu religión. No puedes estar aceptando las imposiciones de un obispo, de un pastor, de un líder religioso, de una denominación religiosa o de una cierta tradición religiosa. Tienes que venir en Cristo y de acuerdo a su palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque nosotros somos indignos. Porque nosotros no merecemos, somos pecadores. Como los israelitas en el pasado. Como todo el mundo, todos somos pecadores. No hay diferencia, dice Pablo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos justificación. Y la justificación, el perdón de los pecados, no sucede porque yo siento algo, o porque yo hago algo, o porque yo pienso de cierta manera, o soy miembro de una iglesia, o profeso una religión. Sucede solamente por la sangre de Cristo y por la fe
en esa sangre. Esa es la manera suprema o la condición suprema para los sacrificios de paz. Cristo y su palabra, lo que su palabra nos enseña. Solo en Él, por su sangre, solo por su palabra y solo por la fe, podemos nosotros complacer a Dios y podemos sacrificarle a Dios. Así que todos nosotros somos libres para acercarnos. Tú puedes venir, debes venir a Cristo, o debes venir a la adoración, pero tienes que venir en Cristo, en el nombre del Cordero de Dios, por la fe en Él. No de una manera caprichosa, religiosa, innovativa. La sangre se tenía que derramar sobre el altar y se tenían que seguir todas las otras regulaciones. Y el adorador tenía que ajustarse a eso. Todo tenía que ser hecho en línea con los mandamientos de Dios y con un sentimiento intenso, profundo, real de la santidad y de la majestad de Dios. Así tenemos que venir a adorar al Señor. Si nosotros venimos así, hermano, no vamos a estar esperando que nos complazcan. No vamos a estar esperando que se hagan las cosas a nuestro gusto. No vamos a estar esperando que nuestro estilo sea complacido o que nuestros dones sean reconocidos. Venimos ante Dios, venimos a Dios y Él en su momento a cada uno le da lo que Él habrá de darle. Por eso es que la adoración tiene que estar centrada en Dios, regulada por la Biblia. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Tiene que ser reverente, tiene que brotar del corazón, tiene que ser por la fe y tiene que ser hecha por gente convertida y piadosa. ¿Es así como tú adoras? ¿Es así como tú anhelas adorar? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Te has refugiado en su sangre? ¿Buscas ajustarte a su palabra? ¿Conoces la Biblia? ¿Se ajusta tu adoración a lo que la Biblia dice? ¿Cómo es tu tradición? En la adoración, queridos hermanos, queridos amigos, no hay lugar para centrarnos en nosotros mismos. No hay lugar para el entretenimiento, no hay lugar para la terapia emocional. Todo el lugar lo ocupa Dios, el centro y absolutamente todo. Y por supuesto, no hay lugar para la hipocresía, no hay lugar para la manipulación, para que los pastores y los líderes estén manipulando a las masas, complaciéndolas para lograr algún objetivo religioso supuestamente para Dios, pero no, tiene que ser de acuerdo a su palabra, mucho menos para la apostasía. No hay lugar para la apostasía. La adoración en adoración debe ser en Cristo, centrada en Dios, de acuerdo a su palabra, con un corazón puro. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, léanlo conmigo por favor. Así es como adoraba la iglesia primitiva, la iglesia del principio. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Verso 46 y 47. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseverando cada día en el templo y por las casas, partiendo el pan, comían juntos. Sacrificios de paz, comunión santa. Verso número 42 de este mismo capítulo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es, hermanos, la adoración piadosa que agrada a Dios. Así luce, así es, así debe ser esta adoración. Y los sacrificios de paz representan y figurativamente despliegan, muestran esta clase de adoración. Así que en nuestras vidas hoy, con otros cristianos y en nuestra iglesia, somos llamados a esta comunión. El apóstol Juan dice, estas cosas os escribimos para que tengáis comunión con nosotros, o sea, con los apóstoles. Y nuestra comunión, dice, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Nuestra comunión está fundamentada en Cristo y en su palabra. Si creemos en Cristo, seguimos su palabra, tenemos comunión con los apóstoles, porque a través de la palabra tenemos comunión con ellos y tenemos comunión unos con otros. Y así se cumple nuestro gozo. Esta es la ofrenda que somos llamados a ofrecer. Y dice la Escritura, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hermano, la asistencia a la iglesia es un sacrificio de paz. La asistencia temprano a la iglesia es un sacrificio de paz. La comunión, el amor, la compasión, la santa cena es un sacrificio de paz. Todo lo que se hace de acuerdo a la palabra de Dios en la iglesia es un sacrificio de paz. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por este maravilloso llamado que tú nos has hecho de ofrecerte sacrificios de paz, agradables, de olor grato delante de tu presencia. Permítenos comprenderlo, permítenos someternos a ello, permítenos practicarlo, responder adecuadamente. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.